Sociedad Bíblica de México presenta Dios habla mi lengua. No hay límites. La fe viene por el oír. Peregrinos y extranjeros. Niños en riesgo. Aprender y prevenir para crecer. Seguridad, protección y vida. Salud, sanidad y vida. «500 razones para proclamar». Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Agosto, mes de la Biblia. Sembrando palabras de vida. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo a la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente preparamos publicaciones en formatos especiales para invidentes, sordos, niños en riesgo, migrantes, personal médico y de seguridad pública. También trabajamos para preservar el idioma de 16 grupos étnicos para la traducción de la Biblia en su lengua natural. En México vivimos problemas económicos, sociales, políticos, de seguridad y de salud que acechan a todos los mexicanos. Más de 80 millones de mexicanos necesitan una respuesta para su vida. Ante esto, la Biblia da consuelo, esperanza, paz, sana corazones, cambia vidas, restaura familias y engrandece naciones. Como dice la palabra en Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En agosto, mes de la Biblia, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, participaciones musicales y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Súmate a este gran desafío. Juntos podemos más. Sigamos adelante, sembrando palabras de vida. Y esto lo haremos para que ningún mexicano se pierda. Te esperamos, pues, en agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. Dios suple necesidades y les hace abundar en gratitud a Dios. Estamos comenzando la última semana de Sembrando Palabras de Vida. Esperamos que estén siendo bendecidos por las palabras de vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Les recordamos que compartan este programa con sus seres queridos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 12, las Escrituras mencionan que Dios suple necesidades y les hace abundar con gratitud a Dios. La gratitud siempre debe estar en nuestra mente y corazón, dado que Dios siempre es bondadoso y fiel al suplir nuestras necesidades.
Comenzamos. Quédense con nosotros hasta el final del programa. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos nuevamente a estas transmisiones de la Sociedad Bíblica de México en este mes de agosto, el muy conocido y ya tradicional mes de la Biblia. Muchísimas gracias a todos los oradores, amigos, invitados que nos hemos sumado para poder apoyar esta noble causa, la mejor causa que existe en nuestra nación, que es dotar de una escritura en el lenguaje original que la gente lo puede entender, haciéndolo llegar a miles de personas en todo el país que requieren saber cómo conocer a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Pero además de esta razón principal de ser de la Sociedad Bíblica de México, también los ya muy diversificados programas de alcance social de los que hemos hablado y abundado a lo largo de este mes. Pero estamos cerrando ya y estamos haciendo énfasis en aquellas cosas que son sumamente importantes. Y orando al respecto, me venía una y otra vez de manera insistente hablarles sobre las bendiciones que sobreabundan. Y el pasaje de la Escritura es aquel de Malaquías capítulo 3. Voy a leer para ustedes de los versículos 6 al versículo 12. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas, plural, ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová. Quiero hablarte del contexto primeramente de este pasaje de Malaquías. Lo primero que hace Dios referencia es la inmutabilidad de Dios, es lo que ha preservado a la nación. Yo, Jehová, no cambio. Por eso es que ustedes no han sido consumidos. Sigo siendo el mismo Dios de amor y de misericordia, que si no fuera de esa manera, ya hace rato que los hubiera consumido. Número 2, estar apartados de las leyes de Dios es algo ya generacional en la nación de Israel. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las están observando, no las están cumpliendo. Número 3, la invitación de Dios es volvernos a Dios y Él se volverá a nosotros. En otra versión que leía decía, ¿en qué hemos de volvernos? Como ¿en qué estamos mal? O sea, la nación se había acostumbrado por años, por decenios, por muchísimo tiempo a no obedecer los mandamientos de Dios,
los preceptos de Dios y la bendición de Dios se había alejado de ellos, pero ellos ya lo veían normal. ¿En qué hemos de volvernos? Como que ¿en qué te hemos ofendido? No se dan por aludidos. Y la sorpresa del pueblo, pues como si nunca nos hemos ido, ¿cómo nos volvemos o como de dónde nos regresamos? Y es triste que hayamos perdido como nación la noción de lo que es malo, o que no consideremos que el no pagar los diezmos o el no ofrendar está completamente mal en nuestra vida. Ahora usted dirá, óigame pastor, pues estamos hablando del mes de la Biblia, como que no se equivocó de tema. No me equivoqué absolutamente de tema. Es algo sumamente pertinente para nuestra propia bendición, que consideremos que el pago de nuestros diezmos y las ofrendas son el mecanismo divino establecido por Dios para nuestra bendición. No puede ser que no nos quepa en la cabeza que le estamos fallando a Dios cuando no practicamos estas cosas. Por supuesto que tú debes pagar tus diezmos en tu iglesia local, en la iglesia en donde te reúnes. El contenido es que aunque es imposible que el hombre pueda robar a Dios, la pregunta es, ¿robará el hombre a Dios? Como diciendo, ¿de veras piensan que ustedes pueden transarse a Dios? ¿Robar a Dios? Y Dios considera que todo el pueblo de Israel lo ha robado al no pagar sus diezmos y sus ofrendas. No pagar los diezmos y las ofrendas nos pone bajo la maldición de Dios. Créeme que tú no quieres estar bajo la maldición de Dios, pero es el lugar en donde tú y yo nos colocamos a nosotros mismos al no pagar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y Dios lo considera un ultraje, lo considera un robo, lo considera un fraude de parte de nosotros. Y entonces Dios dice en este pasaje que el propósito de pagar nuestros diezmos y nuestras ofrendas es que haya granero o grano en el alfolí. El alfolí era el granero de donde nos alimentamos, a donde llevaba la gente el grano para depositarlo. Y el propósito es de pagar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que haya alimento en su casa, porque desde ahí se hacía provisión para muchas de las necesidades que se tenían en el pueblo, entre otras el ayudar a los necesitados, el colaborar con aquellos que no le estaban pasando bien, y Dios había dispuesto una serie de mecanismos, pero el que todos trajeran sus diezmos y sus ofrendas al alfolí era con el propósito de que hubiese alimento en su casa. Entonces vuelvo y repito, lo primero y más importante es que tú pagues tus diezmos en tu iglesia, en donde tú te reúnes habitualmente. Pero las ofrendas las podemos dar también ahí, las debemos dar también ahí, pero también podemos sobreabundar, como dice la Escritura, para toda buena obra. La última ocasión que me tocó hablar sobre esto, en este mismo mes de agosto, decíamos que el que da semilla al que siembra aumentará los frutos de nuestra justicia, para que estemos enriquecidos en todas las cosas y abundemos para toda buena obra. El que nosotros podamos apartar ofrendas para enviarlas a la sociedad bíblica, que es esta casa editora que está llevando adelante la proclamación de la palabra de Dios en los idiomas, en los dialectos originales de nuestra nación, es una obra por demás digna de elogio, de encomio por parte de todos nosotros. Repito, paga tus diezmos en tu iglesia local, en el alfolí,
en el granero de donde tú te alimentas, y ofrenda en tu iglesia por lo mismo también para cualquier otra causa que en la iglesia se considere conveniente. Pero podemos también hacer un apartado de nuestras ofrendas y enviarlas con mucho cariño, con mucha generosidad a la Sociedad Bíblica de México para que ellos continúen con esta hermosa y noble labor de poder hacer llegar la palabra de Dios a todos los lugares. Y Dios nos desafía, fíjate qué increíble, Dios que diseña un procedimiento, un mecanismo para bendecirnos con abundancia a través del diezmo y a través de las ofrendas. Dice, probadme ahora en esto, para que comprobemos la fidelidad de sus promesas, porque Dios está absolutamente seguro que su sistema financiero funciona a la perfección. Y dice Dios, pruébenme, haz la prueba. No lo habías venido haciendo con regularidad, a lo mejor no habías venido diezmando como lo deberías de hacer en la iglesia donde te reúnes. Hazlo con toda responsabilidad, hazlo con toda puntualidad. Hazlo con toda la consistencia con que debemos hacerlo los hijos de Dios, y que haya abundancia en tu iglesia, que haya abundancia en el ministerio en el cual participas, en donde tú colaboras. Tú como oveja del redil del cual eres miembro, bendice a tu iglesia con tus diezmos y con tus ofrendas. Pero aparta también una porción de esta para sembrar en una buena tierra. Hablábamos de las características que debíamos tener: una buena semilla, pero también una buena tierra, para que haya una abundante cosecha si sembramos abundantemente, porque el que siembra abundantemente también segará. Así es que Dios dice, pruébenme. ¿Quieren ver que mi sistema financiero funciona? Probadme ahora en esto y verán si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y hasta que abunde. ¿Cuántas ventanas? Está hablando en plural. No sabemos cuántas ventanas. Dios no tiene limitación en su ser y tampoco tiene limitación en su actuar. Prueba ahora a Dios en el sistema financiero divino. Diezma en tu iglesia, ofrenda en tu iglesia, pero ofrenda también en aquellos ministerios que son dignos de alabanza y de encomio por la labor que realizan. Aparta una ofrenda generosa, abundante, mándala a la Sociedad Bíblica de México, llévala personalmente a Liverpool 65, aquí en la zona rosa, en el centro de nuestra ciudad, y permite que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios no quede presa, que lleguen a todos los lugares y en todos los idiomas posibles, habidos y por haber. Pero algo adicional que Dios dice es: Dios va a reprender por nosotros al devorador, que no destruya el fruto de la tierra, y que no habrá en ningún momento falta de productividad. No habrá esterilidad en nuestras plantas, no habrá esterilidad en nuestros animales, habrá abundancia. Dice que Dios va a reprender por nosotros al devorador. Y entendemos con claridad que el devorador es Satanás, que nos roba de muchas diferentes maneras. Y una de ellas, que está robando tu bendición, que está robando tu prosperidad, que está robando la abundancia de la bendición de Dios, es no pagar tus diezmos en la iglesia local donde tú te reúnes, y el no apartar ofrendas para sembrar en ministerios que son dignos de bendición, y que sembremos en ellos con abundancia. Pero no termina ahí, termina el pasaje de Malaquías 3, del 8 al 12, diciendo: las naciones nos van a llamar bienaventurados, porque nos vamos a convertir en una tierra deseable. Nada hará que una nación sea
más bienaventurada que aquella que tiene la bendición de Dios. México ha sido llamado para ser una tierra deseable, una tierra de bendición, que la inversión extranjera directa llegue en abundancia a nuestro país, que creamos las condiciones jurídicas que garanticen la seguridad de las inversiones y que vengan a nuestra nación las inversiones de nuestros empresarios nacionales, pero también de los empresarios extranjeros, que se genere trabajo, que el trabajo sea bien remunerado, que haya abundancia de paz y bendición en nuestra tierra, que no haya un solo rincón de la República Mexicana en donde no esté derramada la bendición de Dios. ¿Dónde comienza el sistema de productividad y de abundancia de la bendición de Dios? Con nuestros diezmos, en nuestras iglesias locales y con nuestras ofrendas que nosotros vamos a dar con generosidad y con abundancia. Yo te animo entonces a que hagamos el cierre de esta actividad, el cierre de este mes de la Biblia, haciendo una desprendida, generosa y amorosa ofrenda a la Sociedad Bíblica de México, para que la palabra de Dios se multiplique y llegue a todos los lugares habidos y por haber, y tú y yo seremos parte de esa gran bendición. Te agradezco mucho la atención a todas estas palabras de todos estos oradores, pastores, líderes, mujeres que se han unido para hacerte este llamado solemne. ¿Robará el hombre a Dios? Y Dios dice, pues vosotros me habéis robado. ¿De qué manera es que te hemos robado?, le preguntan. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Te animo entonces con esta palabra para que sigamos siendo sembradores fieles, generosos y que experimentan la bendición de Dios en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestras congregaciones locales y en los ministerios como la Sociedad Bíblica de México. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Relativamente estables económicamente y por medidas de seguridad todos tuvimos que ir saliendo. Muere mi mamá y pues nuestro único refugio fue buscar al Señor, porque sentíamos que ya no había sentido, que ya todo estaba vacío, que ya nada valía la pena. Y pues buscar esa fortaleza, esa fuerza para poder seguir adelante, para saber de que cada día tenía sentido, para saber de que había algo grande, maravilloso que podía darte esa fuerza de seguir luchando. Y por lo menos yo eso lo encontré en Dios. Ese fue mi único refugio, esa fue mi única fortaleza, mis únicas ganas de seguir viviendo. Hemos dejado nuestra nación y familia por un sueño, pero ahí, en medio de la soledad, el hambre y el frío, Dios nos acompaña y la Biblia es nuestra fuerza y esperanza. Tú puedes ayudarles a obtener la fortaleza que necesitan. Con tu donativo, la palabra de Dios llegará a quien más lo necesita. La alabanza a nuestro Dios surge como gratitud a todas sus bondades. Qué bendición que juntos podamos acercarnos a alabarla.
Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la debes esconder. Kamahi shokinji, gawatsenyun chenrota, titihi godi, kiani ngapyo. Lukungka, akabawalu, akas pa Jesus, mezani mo ilamano, yuko anake, yuko tabanan, omni al-shuka, amamukuka, ayokikinali. Pachemika kipescaño, mi mach kuyanyo biki chaño. Pachemika hikunyo, mi mach ubiviliki chaño. Y como oirán si nadie les predica. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Ashali mami, ashali nyiniti, tunieta shansa, ini konjini. Hanch oi, hanch zu, haki ochek, divi yak noyeb, yak tuyeb, ha kukat, hot kukachten. Kadibe Jesus yaach, ha oibie, et zahembie. Agradecemos a Dios por tan hermosa interpretación. Continuamos. Ya está lista la participación del doctor Samuel Pagán, él es teólogo, conferencista y es un gusto para nosotros tenerlos en este programa. Saludos cordiales, en el nombre del Señor Jesucristo. Le habla su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán, para dar gracias a Dios por las Sociedades Bíblicas Unidas, para dar gracias a Dios específicamente por la Sociedad Bíblica de México, cuyas contribuciones a la sociedad mexicana y a la sociedad en general de habla castellana han sido extraordinarias. A través de la historia, la Sociedad Bíblica de México no solamente ha bendecido las iglesias, los creyentes, las comunidades indígenas de su país, ciertamente de México, sino que a través de sus proyectos también ha llegado a diversos rincones de la sociedad latinoamericana y de la sociedad europea con el mensaje de la Biblia, que es el mensaje de la gracia y es el mensaje de la virtud para la mismísima gloria de Dios. Especialmente
celebramos en esta ocasión el mes de la Biblia, donde recordamos y afirmamos el mensaje de las Escrituras, donde celebramos que Dios ha llamado a los creyentes a publicar y a traducir y a diseminar y a predicar el mensaje de la Biblia, pero sobre todo donde le pedimos a las iglesias y los creyentes que recuerden este ministerio con generosidad, que recuerden el ministerio de las sociedades bíblicas y especialmente de la Sociedad Bíblica de México con gracia, que inviertan en este ministerio, porque la inversión en este ministerio es parte de la contribución al reino, por lo cual estamos eternamente agradecidos. El tema este año de la celebración del mes de la Biblia es Sembrando las Palabras de Vida, un tema muy pertinente. Y en ese entorno me gustaría explorar la teología del apóstol Pablo, me gustaría explorar un poco el mensaje de Pablo fundamentado en Jesús de Nazaret. Y en torno a ese mensaje y en torno a la teología del apóstol Pablo, que Dios suple a nuestras necesidades, permítame indicarle lo siguiente. Luego de la resurrección de Jesús, luego de la resurrección del Señor, todo cambió en la comunidad de los creyentes. No es lo mismo anunciar que se va a resucitar que de pronto aparecer luego de morir y enseñar las heridas, enseñar el costado y decirle a los creyentes que, en efecto, la promesa que había hecho previamente a la crucifixión se cumplió. Había dejado la muerte atrás, había dejado la tumba atrás, el cautiverio de la muerte había sido superado y el apóstol afirmaba ciertamente esa teología de Jesús de Nazaret, pero esa teología comenzó a crecer y llega al apóstol Pablo. El apóstol se debe haber convertido después del año 38, algunos dicen 36, quizás 38 o 39 de la era cristiana. Y se convierte con una revelación extraordinaria de Jesús. Estaba organizando grupos para perseguir a los cristianos. Y recuerden que esta persecución de Pablo, esta persecución que se le daba a la gente de fe, a los seguidores de Jesús de Nazaret, no era una persecución para apresarlos, no era una persecución para amedrentarlos, era una persecución para asesinarlos. Y nosotros tenemos el ejemplo concreto en el linchamiento de Esteban. De pronto comienza la persecución, el apóstol Pablo primeramente se convierte, recibe la gracia de Dios, la persecución que había comenzado se detiene y el apóstol comienza a descubrir y a estudiar y a recordar y a disfrutar el mensaje de Jesús de Nazaret. Luego de la resurrección comenzaron a organizarse grupos de mensajes de Jesús. Y en el grupo de mensajes de Jesús habían parábolas. Y se empezaron a escribir y redactar. Y en los grupos de mensajes de Jesús habían discursos. Y había oraciones. Y habían grupos de milagros. Y se buscaba la interpretación y la implicación de los milagros. Es decir, que luego de la resurrección, los creyentes comenzaron a reflexionar sobre lo que Jesús había dicho en vida. Cuando el apóstol Pablo se convierte al Evangelio y Dios interviene con él camino a Damasco, la afirmación paulina fue Señor. Primero pregunta quién es que estaba hablando con él, y una vez que descubre la virtud divina le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga en tu nombre? El apóstol Pablo recibió la revelación divina. Estuvo un tiempo orando, reflexionando, dialogando con creyentes, fue a Arabia, comenzó a prepararse y comienza a predicar el Evangelio. Pero en la predicación del apóstol Pablo, el ministerio de Jesús de Nazaret juega un papel protagónico. Lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, cómo los discípulos reaccionaron al ministerio de Jesús, cómo reaccionaron a sus discursos, cómo reaccionaron a sus milagros, cómo reaccionaron a sus enseñanzas.
y la teología del apóstol Pablo se fundamenta de forma extraordinaria en la vida, en los dichos, en las acciones y en los milagros de Jesús de Nazaret. Visto desde la perspectiva de la resurrección, porque el apóstol Pablo encuentra el camino de la revelación divina luego de la resurrección de Cristo, luego de la ascensión al cielo, luego de haber comenzado el programa de persecución del cual Esteban fue un testigo y un mártir de ese movimiento, y el apóstol Pablo recibe la revelación de Dios luego de todas esas experiencias. Cuando el apóstol Pablo comienza a estudiar el ministerio de Jesús de Nazaret, comienza a evaluar lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Y se percata el apóstol Pablo que tanto lo que dijo como lo que hizo tenía implicaciones educativas. Pablo entendió que Jesús de Nazaret era un rabino, era un maestro, era un predicador del camino, era una persona que trataba de responder a los clamores más profundos del ser humano. Y el apóstol Pablo, entendiendo eso, comienza a revisar discursos extraordinarios, algunos discursos que hemos escuchado el día de hoy, que hemos aprendido en las iglesias contemporáneas y que rompen los linderos del tiempo porque tienen pertinencia el día de hoy. Por ejemplo, el apóstol Pablo se debe haber encontrado con la frase del Señor que decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. El ser humano está lleno de tensiones, el ser humano está lleno de congojas, de angustias, de desesperanza, de recuerdos adversos, de angustias existenciales, de conflictos familiares, de desorientaciones personales. Y ese mundo complejo del ser humano, Jesús lo confronta con su palabra de vida. Jesús encarnó la voluntad de Dios, pero enfrentó la sociedad, una sociedad dividida, una sociedad agresiva, una sociedad con angustia y desesperanza, y de pronto el apóstol Pablo hereda ese mensaje y escucha nuevamente a Jesús diciendo que el camino de la paz, el camino de la sobriedad, el camino de la calma, el camino de la prudencia se fundamenta cuando aprendemos las lecciones de Jesús de Nazaret. Y esa lección es que la mansedumbre, la calma, la sobriedad, la paz, la gracia, el perdón y la misericordia llegan mucho más lejos en la vida que la soberbia, que la hostilidad, que el resentimiento, que el odio, que la angustia. La paz proviene, de acuerdo con el mensaje de Jesús de Nazaret, repetido y afirmado por el apóstol Pablo. La paz se fundamenta en la revelación de Jesús de Nazaret, que los profetas anunciaban y decían, como Isaías, que era el príncipe de la paz. Cuando el apóstol Pablo trata de explicar el fenómeno cristiano y el fenómeno de la conversión y el fenómeno de la transformación, lo que habla el apóstol Pablo y dice: no, lo que me sucede es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, los valores que el apóstol Pablo tiene no se los inventó. Los principios éticos y morales que el apóstol Pablo dirime, él no los creó, lo aprendió de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, cuando hablaba a la multitud, Jesús de Nazaret, el apóstol Pablo repasaba y escuchaba ese mensaje que decía: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y añade: yo los voy a hacer descansar. El ser humano con tanta angustia, el ser humano con tanta dolor, el ser humano con tanta desesperanza, las familias enfrentando tantas dificultades en la existencia humana, de pronto, el Señor se revela a ellos y le dice que al llegar a Él vamos a encontrar descanso, vamos a encontrar calma,
vamos a encontrar paz. La gran enseñanza del apóstol Pablo, fundamentada en la revelación de Jesús de Nazaret, es que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo recibe esa herencia, esos mensajes, esas enseñanzas de Jesús de Nazaret y los transforma en enseñanzas gratas, los transforma en discursos elocuentes que edifican el cuerpo de Cristo, que se convirtieron en el fundamento de la doctrina paulina, que el día de hoy para los creyentes del siglo XXI son fundamentales para el disfrute pleno de la fe. Otro de los discursos de importancia de Jesús de Nazaret que impactaron positivamente la vida del apóstol Pablo tiene que ver con las oraciones. Para el apóstol Pablo, orar no era un extra optativo en la vida cristiana. Clamaba y decía y enseñaba: oren sin cesar, sin detenimiento. Oren continuamente, es decir, tengan un estilo de vida de diálogo con Dios. Tengan un estilo de vida de intimidad con Dios. Tengan un estilo de vida que puedan disfrutar la gracia divina. Y cuando hablaba de la oración, ciertamente, el fundamento de la teología de la oración para la iglesia cristiana, para el apóstol Pablo, ciertamente, pero para la iglesia cristiana toda, tiene que tomar en consideración la oración del Padre Nuestro, donde en el Padre Nuestro el Señor habla y dice que venga el reino de Dios, que venga el reino, es decir, que el Rey se manifieste de forma extraordinaria. El reino de los cielos no tiene que ver tanto con extensión geográfica, sino con la aceptación de Dios como Rey. Y el Señor es nada menos que Rey de reyes y Señor de señores. Pero esa oración también toca uno de los componentes más importantes en toda la teología del rabino nazareno, de Jesús de Nazaret, porque en esa oración el Señor expone su oración y dice: perdona nuestras deudas, y añade, de la misma manera que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta afirmación es fundamental y el perdón es determinante en la vida cristiana. Jesús de Nazaret y el apóstol Pablo, los dos, vivieron en una época donde la ley que imperaba era la ley del ojo por ojo y diente por diente. Era la ley de la autoridad, era la ley de la fuerza. Me la haces, también me la pagas. En ese momento de una ley donde el perdón era signo de debilidad, porque no podía responder a la ofensa que le habían hecho, Jesús de Nazaret se le ocurre presentar el perdón como un elemento indispensable en la vida cristiana. El perdón para Jesús y para Pablo no es un elemento secundario en la fe. El perdón no es un elemento optativo en la vida cristiana. De la única manera que nosotros somos perdonados es que también perdonemos, que manifestemos ese perdón de Dios, que manifestemos la gracia divina, que manifestemos la misericordia de Dios en la sociedad hacia las personas que nos hieren, que nos ofenden, que nos angustian, que nos desesperan. Jesús de Nazaret afirmó la importancia del perdón, afirmó la importancia de la misericordia, se lo enseñó a los discípulos y el apóstol Pablo la toma y comienza a predicar la importancia de seguir el mensaje de Jesús, la importancia del perdón que se fundamenta en el amor. Quien ama, perdona. Quien no ama, no perdona. Quien ama, le da la mano al caído. Quien no ama, ignora al caído. Quien ama es capaz de dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Por esa razón, fundamentado en el perdón y en el amor, es que el apóstol Pablo incluye en sus escritos
el himno extraordinario del amor, porque el amor es benigno, no se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo, no guarda rencor, y añade el apóstol, porque el amor nunca deja de ser, porque a última instancia, como Dios es amor, el amor es una manifestación extraordinaria del amor de Dios. Cuando hablaba Jesús de Nazaret, le enseñaba la historia, recibía el apóstol Pablo. Una oración no puede faltar en este diálogo con ustedes. Una oración existencial, una oración difícil que debe haber hecho el apóstol Pablo en muchas ocasiones. Es la oración cuando llega al Getsemaní y la cruz no era lejana, la cruz ya se sentía, se olía, se palpaba, y en ese momento de tensión su sudor era como grandes gotas de sangre. El Señor oraba y decía: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esa oración de Jesús de Nazaret impactó fuertemente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando evalúa su vida cristiana, analiza la fe, trata de comprender lo que sucede, descubre que tiene un aguijón, descubre que tiene algo que lo abofetea, descubre que tiene una necesidad interior y clama al Señor 3 veces. Recuerden que el número 3 significa algo perfecto, completo. Es decir, clamó al Señor de la mejor manera posible. Y cuando clamó 3 veces, pidiéndole al Señor que quitara esa dificultad, el Señor le respondió como le respondió a Jesús de Nazaret en el huerto de Getsemaní. El Señor, cuando ora, pasa por, si es posible, de mí esta copa, pero el Señor dice: pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y cuando Jesús dice eso, vino un ángel, según el texto bíblico, y le servía. El apóstol Pablo clama al Señor en 3 ocasiones y la respuesta divina es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu divinidad. El Dios eterno que predica el apóstol Pablo es un Dios que responde a nuestras necesidades. Y responde a nuestras necesidades no como le pedimos, no como queremos, no como anhelamos. El Señor eterno cumple y responde a nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y esa enseñanza del apóstol Pablo nos trae a nosotros paz, porque entonces oramos no como lo que queremos y lo que pensamos que es lo mejor, sino que le pedimos al Señor: Señor, revela tu voluntad. Ayúdame en este momento de desafío. Permíteme descubrir el camino correcto de la vida, de forma tal que yo pueda vivir de pie y dar por gracia lo que por gracia he recibido. Permite que yo llegue a ser el mejor padre que yo pueda ser. Ayúdame a ser la mejor madre, el mejor ministro, la mejor hija, el mejor abuelo, la mejor nieta. Es decir, Dios, le pedimos al Señor que Dios nos ayude a ser lo mejor que nosotros podamos ser, en el nombre del Señor. Cuando traducimos la Biblia, cuando enseñamos la Biblia, cuando predicamos la Biblia, enseñamos estos valores. Los que anunció el apóstol Pablo. Y lo que anunció el apóstol Pablo se fundamenta en el ministerio, las enseñanzas, los milagros y los dichos de Jesús de Nazaret. El ministerio de la Sociedad Bíblica en México y en todo el mundo es traducir y distribuir la Biblia para que ese mensaje del apóstol Pablo tenga pertinencia y esa palabra de Jesús de Nazaret tenga contexto el día de hoy en la sociedad que nos ha tocado servir, vivir y compartir. Doy gracias a Dios
por la sociedad bíblica, por la Sociedad Bíblica de México y por todas las sociedades bíblicas unidas. Pero sobre todo doy gracias a Dios por las iglesias y por los creyentes que han entendido que la palabra de Jesús es importante, que la predicación del apóstol Pablo es importante y que el ministerio de la sociedad bíblica en México y en el mundo es muy importante para la mismísima gloria de Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Les invito a colaborar con este ministerio y les ha hablado su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán. Señor les bendiga. Damos muchas gracias a Dios por permitirnos escuchar este mensaje de edificación basado en su palabra. Continuamos. Las familias migrantes, especialmente hablando de los niños, son personas que no tienen un celular como para ver caricaturas, una televisión. Uno de los comportamientos que cambiaron mucho es volverlos ver a jugar. Muchos de los niños llegan ahí ya sin saber jugar, con miedo porque son perseguidos en las calles, no son bienvenidos en ningún lugar, ni siquiera el lugar para que ellos pasen al baño. No los aceptan en el parque. Cuando llegan a nuestro albergue, muchos de ellos todavía traen esa ansiedad, esa tristeza encima de ellos. Después de escuchar la palabra de Dios y ver que Jesús los ama, saben que el mundo no los odia como se los han hecho creer, sino que tienen un Dios que los ama en todo momento. Y eso no lo escucharon más que aquí. Agradecemos mucho tu compañía en este programa. Estamos agradecidos con Dios por la vida de cada uno de nuestros conferencistas, quienes nos han mostrado las verdades de la palabra y las bendiciones que recibimos cuando damos. El llamado de Dios es maravilloso porque nos desafía a sembrar la palabra de Dios en la vida de quienes más lo necesitan, este mensaje de amor y salvación que cambia corazones, que transforma familias, que da luz, verdad y vida. Sembremos juntos la palabra de Dios. Sé parte de esta gran misión. Tomemos acción, sembremos con nuestro donativo para que más personas puedan conocerle. Si has decidido realizar tu donativo, lo puedes hacer por 3 medios diferentes. Visitar nuestras sucursales ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Tapachula. También puedes dirigirte a nuestra cuenta bancaria para realizar un depósito o transferencia. Aquí en pantalla aparecerán los datos bancarios. O bien visitar nuestra página web www.sbm.org.mx y conocer nuestros proyectos. Siempre tienes la oportunidad de sembrar. Hazlo hoy. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el día de mañana. Hasta pronto.